Bueno, hola a todos. Vamos a hablar entonces de encefalopatías espongiformes bovinas o enfermedades causadas por priones. Y bueno, ahí tenemos propiamente la encefalopatía espongiforme bovina, pero también vamos a conversar un poco sobre el SCRAPI o SCRAPI, que es la encefalopatía espongiforme de las ovejas y cabras. Esto porque también tengo algunos videos que les voy a mostrar de casos aunque estamos hablando principalmente de bovinos, pues podemos ver algunos videos de ovinos que nos permiten ver también un poco de cómo se realiza la evaluación del sistema nervioso central en estas especies animales. Entonces, el término que las agrega a todas ellas es lo que se llaman las encefalopatías espongiformes transmisibles. Son un grupo de enfermedades que como característica principal producen una vacuolización de la sustancia gris del sistema nervioso central, tanto a nivel neuronal como del neuropilo o de toda la porción axónica de sustancia gris. Encefalopatías espongiformes transmisibles en animales tenemos el SCRAPI en ovejas y cabras, el Chronic Wasting Disease, lo vemos en venados o en alces, también en otros países, la encefalopatía transmisible del bisón, muy famosa la encefalopatía espongiforme bovina, que se describió por primera vez en 1987. Tenemos también encefalopatías espongiformes en felinos, en primates también, especialmente en animales que sean en zoológicos y por supuesto en el hombre. En humanos tenemos algunas formas que son de tipo hereditario, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el insomnio familiar fatal y el síndrome de German-Straulen-Scheinker. Y las de origen adquirido, las que se han descrito son el Creutzfeldt-Jakob iatrogénico y una enfermedad que se llama el CURU, descrita en el año 1957. Y más recientemente, en el año 96, se describió por primera vez lo que se llama la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Por eso tiene esta B aquí, es diferente a este Creutzfeldt-Jakob acá. Es una nueva variante que es la que está relacionada con la encefalopatía espongiforme bovina. Fueron los casos humanos que ocurrieron por consumo de carne contaminada con priones. En humanos tenemos una descripción bastante completa que hizo Gab Youssef de los casos de Kuru. Vemos, por ejemplo, que él describió tres fases, una fase ambulatoria, una fase sedentaria y una fase terminal. En una fase inicial tenemos las personas presentadas, esto se describió en unas tribus de Nueva Guinea que tenían una costumbre de consumir los encéfalos de sus ancestros, vamos a decir, de las personas que morían para adquirir, digamos, todos sus conocimientos. Y entonces estas personas comenzaron a desarrollar una enfermedad nerviosa que en esa oportunidad Gadiuses la relacionó también con lo que ya estaba descrito en ese momento, que era el SCRAPI, que es una enfermedad descrita hace mucho tiempo también. Y se pudo hacer una relación entre estas enfermedades. Y hoy en día pues sabemos que todas ellas son causadas por la misma causa que es los priones. Entonces, él describió esta forma inicial con disartria, con dificultad para hablar, incoordinación de movimientos. Bueno, que te ven ahí es una pequeña prueba que les hacían, ¿verdad? A las personas, a los indígenas. Ya en la fase sedentaria tenemos incapacidad para caminar, ataxia, temblores y síntomas de tipo psiquiátrico. Y ya en las fases terminales, entonces hay incapacidad para levantarse, temblores, incapacidad, incontinencia urinaria y fecal, disfagia y ya la muerte al final con convulsiones. Una enfermedad que es lenta, pero progresiva, y igualmente ocurre también en los animales, más o menos con estas mismas características. Ok, entonces esta fue la primera persona que la describió y luego se relacionó con el SCRAPI y hoy en día pues sabemos que todas ellas forman parte de la misma enfermedad, ya que en el año noventa y tantos, Prusiner
bueno, el 85, perdón, más o menos, Prusiner propuso la teoría de los priones, donde demostró pues, que todas estas enfermedades eran causadas por un agente que es una proteína a la cual se denominó prión, pero es una proteína patológica que proviene de otra proteína normal en el organismo. El año 82, perdón, aquí está, la publicación es del año 82, y él llamó a esa proteína priónica infecciosa, para diferenciarla de una proteína priónica normal que existe también en el organismo, que es la proteína priónica celular. La proteína priónica celular está ubicada en el sistema nervioso y en el sistema linforeticular y cumple muchas funciones, por ejemplo, como neurotransmisor, pero también como una sustancia antioxidante. Y cuando esta proteína cambia su estructura tridimensional, se transforma entonces en una proteína patológica, donde lo más característico, la diferencia entre ambas proteínas, es que la proteína priónica celular contiene apenas un 3% de láminas beta plegadas y un 42% de alfa hélice, mientras la proteína patológica contiene una alta proporción de láminas beta plegadas, o sea, estos enlaces en la proteína que la hacen sumamente resistente y difícil de degradar. Entonces el problema es que es una proteína que el organismo no la puede degradar, por lo tanto se va acumulando en el sistema nervioso y produce entonces la sintomatología. Entonces tenemos que la patogenia, digamos, la etiología sería esta proteína. Tenemos entonces, repito, una proteína normal en el organismo, que es la proteína priónica celular, donde predominan las uniones alfa hélice, que luego se transforman en proteína patológica, donde predominan las uniones beta o los enlaces beta plegados. Lo importante es que cada molécula, una vez que el organismo adquiere esa proteína patológica, cada molécula de proteína patológica va transformando a una molécula de proteína normal en patológica, y esto se va haciendo en forma progresiva, acumulándose en forma exponencial en el organismo, específicamente en el sistema nervioso. Cada una de estas moléculas de proteína infecciosa, a su vez, con estas láminas de beta plegadas, se van uniendo entre sí, se atraen entre sí y forman primero protofibrillas, que posteriormente forman fibrillas. Y estas son precisamente las que van a estar en el sistema nervioso, que las podemos ver inclusive por microscopía electrónica, ¿verdad? Esta es la acumulación de estas fibrillas en estas regiones donde está ese material que llamamos amiloide y que es característico de esta enfermedad. Esto es exactamente lo mismo que ocurre en otras enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington. Son enfermedades que actualmente se denominan como enfermedades conformacionales, porque se deben a la alteración de la conformación tridimensional de una proteína. Para cada enfermedad, pues, es diferente, ¿verdad? En el caso de Alzheimer son las placas de beta amiloide. En el caso de Parkinson, por ejemplo, son los cuerpos de Lewis, que básicamente es alfa-sinucleína. En el prión, pues, la proteína priónica. Y así para cada enfermedad tenemos entonces que hay una alteración de una proteína patológica, pero en todos ellos hay una acumulación de esta proteína en forma de fibrillas, que son las que van a estar en el sistema nervioso central y las que van a causar la sintomatología clínica. Entonces son enfermedades lentas, progresivas, degenerativas del sistema nervioso, que pueden durar mucho tiempo y que al final terminan con la muerte. ¿Cómo la adquiere el animal o la persona? Básicamente por vía oral. Hay una conexión importante a nivel submucoso. Hay dos cosas importantes. Uno, la presencia del sistema linforeticular, que los priones también utilizan en algunas especies, como el caso de los ovinos, caprinos, en el Scrapie. Vemos que hay una proliferación de proteína priónica patológica en órganos linfoides como el vaso, amígdala, linfonódulos, tercer párpado, y de hecho esto se usa como diagnóstico en vivo, o sea, hacer histopatología e identificación de proteína patológica en órganos linfoides. Pero eso no ocurre en todas las especies.
De hecho, por ejemplo, en la encefalopatía espongiforme bovina no se observa una importante distribución en el sistema linforeticular. Lo que sí es común para todas es la ubicación en el sistema nervioso. Entonces tenemos los plexos submucosos, ¿verdad? Que son todas estas neuronas que están allí en el intestino, a nivel intestinal, en la submucosa, que son las que facilitan, digamos, el mantenimiento de la contracción eh, para mantener el peristaltismo. Y estas neuronas están conectadas con el sistema simpático y parasimpático. Por ejemplo, con el parasimpático a través del nervio vago. Es el más importante, ¿verdad?, que produce la inervación de todo el sistema digestivo. Ese nervio vago va, o vamos a decir, es el 10º par craneal, por lo tanto sale de acá, precisamente de la región del bulbo raquídeo, donde están ubicados los pares craneales. Y esa es la vía que utilizan principalmente los priones para subir al sistema nervioso, vía nervio vago, y una vez que llega allí, comienza a diseminarse hacia adelante y hacia atrás, tanto a las diferentes áreas del sistema nervioso central como hacia en el encéfalo, como en la médula espinal. Pero también se ha visto que puede utilizar la vía simpática a través de la cadena ganglionar simpática unida a la médula espinal, especialmente en los segmentos T8, T10, y de allí también se puede distribuir a toda la médula espinal. Pues al final tenemos entonces una acumulación importante de proteína priónica patológica en todo el sistema nervioso central. Puede pasar mucho tiempo, incluso años, desde que el animal consume esa proteína patológica hasta que se produce esta acumulación y comienzan a ver los signos clínicos. Por lo tanto, el periodo de incubación es muy largo, depende de la cantidad que haya consumido el animal, ¿verdad? Y de muchos otros factores. Pero podemos estar hablando de que por un animal puede haber adquirido la proteína cuando es muy joven y la enfermedad apenas la vamos a ver cuando tenga 4 o 5 años. O sea que así de largo puede ser la enfermedad, y esto igual para el caso de los humanos. Tenemos reportes de scrapie en muchos países, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos y aquí en América Latina. La scrapie es muy antiguo, ¿no? Es una enfermedad muy antigua que está descrita desde el siglo XVI, con lo cual, pues, hay muchos estudios sobre ella. Caso de la encefalopatía bovina, los casos pues estuvieron principalmente en la región también europea, pero también en Estados Unidos, en Canadá y algunos otros países. El primer reporte fue en el año 87 en el Reino Unido y se relacionó con el scrapie, precisamente por el consumo de harinas de carne y hueso de origen ovino que no fueron bien tratadas, y allí fue cuando ocurrió el salto de especie. Entonces, el scrapie ovino, que existía desde hace mucho tiempo, se adaptó a los bovinos, ¿verdad? Que comenzaron a consumir estas harinas de carne y hueso que no estaban bien tratadas, y posteriormente pasó al humano. Y se dieron los primeros casos en humanos por el consumo de carne contaminada. Entonces en el 88 hubo la prohibición del uso de harinas de carne y hueso en el Reino Unido, y hoy en día están prácticamente prohibidas en todos los países del mundo para consumo principalmente de rumiantes, pero también para otras especies. Aquí mismo en América pues tenemos reportes, por ejemplo, en Canadá, en Alberta, en Estados Unidos, en Washington y en Texas, inclusive hubo casos autóctonos. Estos casos autóctonos quiere decir que no fueron casos llevados de otra parte, sino que ocurrieron allí mismo, y se demostró que fue casos de tipo genético, o sea, mutaciones genéticas de la proteína priónica celular que pueden mutar y producir también proteína patológica y causar la enfermedad. Y esto se ha visto en muchos países en los cuales ha sido descrito. Y en América Latina pues siempre existe un riesgo. Claro, en cualquier país pueden ocurrir estas mutaciones espontáneas, pero también existe el riesgo de llevar la enfermedad por las importaciones de animales. Según la FAO, pues ningún país estaría exento de riesgo, con lo cual todos los países deberían prohibir el uso de harinas de carne y hueso para la alimentación de los rumiantes,
y eliminar lo que se llaman los MER. Esas son medidas de control que se aplican en los frigoríficos, o sea, eliminar los materiales específicos de riesgo que son la cabeza, o sea, el cerebro y toda la médula espinal, ¿verdad? Eso debería ser eliminado y no ser usado para la elaboración de harinas de carne y hueso, por ejemplo, sino incinerado. Y evitar las contaminaciones cruzadas de las carnes con eh, tejidos nerviosos. Y luego estarían los programas de vigilancia epidemiológica. Aquí en Sudamérica y en algunos países, pues ya desde hace muchos años instauraron estas medidas. Países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, pero también Chile y Colombia, pues tienen programas de vigilancia epidemiológica contra encefalopatías espongiformes. Entonces la transmisión ocurre principalmente por alimentos contaminados, harinas de carne y hueso contaminados, lactorreemplazantes. La transmisión horizontal no está demostrada y la vertical puede ocurrir, no está descartada. Puede ocurrir también transmisión a través de embriones. Esto es una posibilidad, con lo cual siempre debe haber mucho cuidado también en la importación de embriones, por ejemplo, de un país a otro. Y, por supuesto, la genética, las mutaciones espontáneas que ya mencioné, pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier país. Bueno, del punto de vista clínico, ¿qué vamos a observar? Entonces, la evaluación clínica incluye pues, una evaluación clínica completa del sistema nervioso, pero que se enfoca básicamente en algunos aspectos. Sobre todo estos tres aspectos que son cambios de comportamiento, alteraciones de sensibilidad y alteraciones de tipo motora. Cambios de comportamiento los vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a ver algunos videos de evaluaciones de sistema nervioso en bovinos y también en ovinos, que nos sirven de ejemplo para ver algunos cambios de estos cambios de comportamiento. Esto es una prueba sencilla, lo que se llama la prueba de la carpeta, acercar una carpeta a un animal. Vemos que este animal tiene una respuesta exagerada si lo comparamos, por ejemplo, con este otro, ¿verdad? Los bovinos no deberían responder en forma exagerada a esa prueba. También estos cambios a veces se ven en animales, muchos bovinos que no deberían, digamos, patear. Muchos los vemos muy agresivos y por eso uno puede hacer esta pequeña prueba con una varilla, ¿verdad? Para ver la sensibilidad que tiene también el animal y el aumento, digamos, de la agresividad que pueda tener. Luego están las alteraciones de sensibilidad que incluyen, por ejemplo, en el caso de los ovinos y caprinos, es muy característico el prurito o parestesia. No ocurre en el caso de los bovinos, pero sí en esta especie es lo más característico. Entonces vemos un rascado permanente, especialmente en las regiones posteriores de la cola, por ejemplo, toda esta región. Vemos que los animales se lesionan. En el caso de las ovejas se ve pérdida de lana o pérdida de pelo y lesiones ulcerativas en esta región por un rascado permanente, también a nivel de la cabeza. Esto es lo característico. Pero podemos también conseguir aumento de sensibilidad o una hipersensibilidad a estímulos táctiles, sonoros y a la luz. Okay, por ejemplo, podemos medir la sensibilidad a la luz disparando, por ejemplo, un flash a un animal y ver la reacción de este de una forma sencilla. Normalmente los bovinos no deberían reaccionar en forma exagerada, quizás al primer estímulo sí. Por eso estas pruebas los estímulos deben repetirse por lo menos 3 veces con un espacio entre cada uno de ellos para observar la respuesta del animal a cada uno. Si la respuesta es constante y aumentada, entonces se considera positiva. Las pruebas para ver respuestas, por ejemplo, al sonido, simplemente colocar al animal y producir un sonido, por ejemplo, de tipo metálico, algo metálico, igualmente se va repitiendo el sonido y se ve la respuesta del animal a cada estímulo. Es la forma de realizar la prueba. Aquí vemos una parte de ese examen clínico de un animal afectado. Vemos, por ejemplo, si ustedes ven la cara del animal, se ve que está bastante hiperexcitado, pero también podemos observar aquí
Fíjense, bueno, esta es la misma prueba con la carpeta, por ejemplo, para ver la respuesta del animal. En este caso no está muy aumentada. Aquí, por ejemplo, este es un cuarto cerrado, de manera que se puede también hacer estímulos, ver la respuesta a la luz, simplemente apagando y prendiendo la luz. Acá, por ejemplo, para producir la respuesta al sonido, el clínico se coloca de espaldas para que el animal no vea y produce un sonido, por ejemplo, con las palmas de las manos, ¿verdad? Para ver la respuesta del animal a ese sonido. Vemos que para cada estímulo hay una respuesta exagerada del animal que se repite en cada momento con contracciones musculares de todo el cuerpo. Una hiperexcitabilidad también de respuesta a los sonidos. Para ver la respuesta a la luz, como les decía, podemos apagar la luz y vemos sobre todo, vean la cara del animal y lo que vemos es sobre todo la contracción de los párpados cada vez que se enciende la luz. Aquí no se ve muy bien, pero fíjense en esta siguiente, cómo el animal contrae en forma exagerada los párpados, una respuesta aumentada al estímulo luminoso. Ahí la tenemos, bueno, es un poco difícil de verla. Y luego tenemos entonces la respuesta a estímulos de tipo sensitivo. Como ya dijimos, pues lo podemos hacer entonces con, por ejemplo, utilizando una tijera, una pinza cerrada, podemos hacer estímulos en la cara y ver la respuesta del animal. Pero también podemos hacer algunas pruebas de sensibilidad en los miembros, por ejemplo, en esta oveja. Esta es una prueba para medir el reflejo flexor. Esto sería un reflejo flexor más o menos normal, ¿verdad? Lo que debería ocurrir normalmente, simplemente al hacer una punción, hay una retirada del miembro. Y aquí vemos que este animal, por ejemplo, en los miembros posteriores no tiene sensibilidad y no hay respuesta al reflejo, lo que produce un déficit propioceptivo que es muy característico también en fases avanzadas de la enfermedad. Las alteraciones motoras incluyen, por ejemplo, temblores musculares, sobre todo se ven a nivel de la cabeza, lo vemos aquí. Esto es muy característico en el caso de las ovejas, por eso esta enfermedad también se les llama tembladera en muchos países, porque se ve sobre todo esos temblores no solamente de la cabeza, sino de todo el cuerpo en las ovejas, pero también la podemos ver en bovinos, como ya lo vamos a ver en otro video. Aquí tenemos una vaca también con un aumento de sensibilidad y una respuesta exagerada a estímulos y presenta cierta agresividad y un aumento también de estas contracciones musculares en los músculos de la cabeza. Siempre vamos a ver también déficit propioceptivo, por eso los animales en fases ya avanzadas no se pueden levantar. Entonces una forma de medirlo, aquí vemos un animal normal, esta es la forma como debería levantarse, igual los bovinos también lo hacen de esta manera, ¿verdad? Este es un animal normal, eso es parte de las pruebas que hacemos para medir propiocepción, o sea, hacer levantar al animal. Este animal tiene un déficit propioceptivo, tiene dificultad para levantarse. Pero podemos hacer también algunas otras pruebas, como por ejemplo hacer caminar el animal sobre los miembros anteriores o sobre los miembros posteriores, lo que se llaman las pruebas de la carreta, así como esto, ¿verdad? Pues un animal normal puede tranquilamente caminar sobre miembros anteriores o posteriores sin ningún problema. Cuando existe un déficit propioceptivo, el animal no puede sostenerse de los miembros y se cae, ¿verdad? Porque no puede mantenerse en pie. Igual de los miembros anteriores también puede ocurrir. También cuando hay estos déficits propioceptivos vamos a ver hiporreflexia. Entonces un reflejo que podemos medir es el reflejo patelar o rotuliano. Lo podemos también, este es el reflejo normal en una oveja. Lo podemos hacer también en animales jóvenes, en terneros, por ejemplo. Este es un reflejo
extensor carporradial, ese otro, ¿verdad? Son dos reflejos importantes. Esta ovejita pues no tenía reflejo, tiene una hiporreflexia, o lo tiene, pero está muy disminuido y es parte del déficit propioceptivo. Esta otra también tiene pérdida de tono, del tono muscular del miembro. Cuando se levanta el miembro, está caído. Si ustedes ven, el miembro está totalmente caído y hay una respuesta muy disminuida, tanto a los estímulos sensitivos como a los reflejos. Esto produce alteraciones también al caminar. Por ejemplo, este bovino tiene, si ustedes ven, tiene una cierta hipermetría. Cuando camina, levanta exageradamente los miembros posteriores. Y esa es una alteración pues también de tipo motora que podemos observar en algunos casos. Y esta es la forma de medirla, ¿verdad? Simplemente haciéndolos caminar por pasillos o colocar algunos objetos para ver si el animal puede pasarlo sin problema. Fíjense que este bovino no pasa este pequeño objeto porque lo ve muy grande, es parte de la hipermetría, lo ve muy grande y por eso no lo puede sobrepasar. Fíjense, esta es otra parte de la evaluación clínica. Aquí vemos, por ejemplo, un animal normal, sin ningún problema, cómo se evalúa el caminar. Y aquí tenemos un animal con déficit propioceptivo que arrastra las pezuñas, empinza los miembros posteriores especialmente, también se cae, tiene dificultad para mantenerse en pie, es parte del mismo déficit propioceptivo. Y esto sí es propiamente una ataxia, que sería una incoordinación de movimientos. Lo podemos ver en cualquier especie, pero bueno, este es un ejemplo con esta oveja, ¿verdad? Aquí vemos cómo hay esa incoordinación de los movimientos, y esta era una oveja con Scrappy. También tiene hipermetría, igual que la que vimos ahora en bovino. Y cuando hacemos correr el animal vemos esto, ¿verdad? Que parece que saltara en los miembros posteriores como en forma como si fuera un conejo. Ya en fases finales los animales no se pueden levantar. O sea, por el mismo déficit propioceptivo, ya esta es la fase final de la enfermedad. Como lo dijimos también, incluso en humanos ocurre así, ya la persona también al final no logran levantarse. Bueno, esta todavía se levantaba, pero ya en la última fase, pues simplemente el animal queda completamente en decúbito y ya no es capaz de mantenerse en pie, como este otro caso, donde ya está totalmente en decúbito, hasta que simplemente pues muere. Otras alteraciones pueden ser alteraciones de pares craneales. Aquí podemos medir, por ejemplo, el reflejo pupilar, aquí está disminuido. Hay una midriasis, midiendo sensibilidad de la piel en la cara, por ejemplo, que también en este caso está disminuida. Podemos medirla también, por ejemplo, a nivel de las orejas. Ver con una pinza, por ejemplo, vamos midiendo la sensibilidad, y este reflejo amenaza. Simplemente acercar la mano, en este caso pues no hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera parpadeo. Ok, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Necesitamos hacer una extracción de encéfalo. La mitad del encéfalo se mantiene en formol para histopatología inmunohistoquímica y la otra mitad en forma congelado, o puede estar congelado o puede estar en fresco para pruebas rápidas. Entonces son las dos mitades del encéfalo, en fresco y en formol. La que está fija en formol se hacen cortes transversales y cada uno de estos cortes pues se estudian, pero básicamente el sitio donde se buscan los priones es justamente acá en lo que es la médula oblongada, o sea, lo que es el bulbo raquídeo por debajo del cerebelo. Esta es la zona que principalmente se analiza porque justamente allí es donde está el núcleo del nervio vago. Okay, si quitamos el encéfalo, este sería el bulbo raquídeo, lo que quedaría, ¿verdad? Y aquí tenemos tres zonas importantes a examinar. Lo que es el lóbex, que es parte de la médula oblongada, y el puente, que también es parte de la médula oblongada, o sea, médula oblongada posterior, médula oblongada craneal y el mesencéfalo. Son tres puntos importantes para hacer diagnóstico. Pero bueno, podemos hacer los cortes en todas las diferentes áreas. ¿Qué vamos a ver en la histopatología?
Esto es un neuropilo vacuolizado, o sea, presencia de vacuolas en toda la sustancia gris. En este caso está normal. Ojo, porque esto también se puede observar si el encéfalo no está bien fijado en formol. El encéfalo se degrada muy rápidamente y si no hay una buena fijación puede observarse estas lesiones, ¿verdad? Como artefactos. Entonces tenemos que asegurarnos de hacer una extracción rápida y una fijación rápida y adecuada del formol del encéfalo para que no veamos esto como artefacto. Si todo eso se ha cumplido y vemos las lesiones, entonces ya podemos hablar de vacuolización. En este caso es neuronal, está dentro de las neuronas, estas son neuronas normales. Y luego tenemos las pruebas inmunológicas que se basan en la detección de la proteína priónica patológica. Tenemos las técnicas de inmunohistoquímica y Western blot. En ambos casos, estas técnicas utilizan primero una eliminación de la proteína normal, utilizan proteinasa K para eliminar toda la proteína priónica celular, pero siempre queda la patológica porque es altamente resistente. Es muy resistente a la proteínasa K, pero también a condiciones de temperatura. Estos tejidos se someten a altas temperaturas y presión para eliminar la proteína celular y dejar solo la proteína patológica. Y estas son muestras positivas. Aquí tenemos una inmunohistoquímica negativa con fondo azul y esta otra, por ejemplo, todo este colorcito marrón es indicativo de la presencia de priones en el neuropilo y en el interior de las neuronas. Aquí lo vemos, sustancia gris negativa y acá la vemos positiva. Las coloraciones, pues, dependen de cada kit de diagnóstico. A veces se pueden ver de color marrón, como en este caso, de color rojizo. Eso depende del sistema de visualización. Y los anticuerpos también son variables, porque existen varios tipos de anticuerpos para detección de proteína priónica patológica. Aquí vemos un corte de OVEX para mostrarles cómo va evolucionando digamos, la enfermedad en cortes secuenciales. Por ejemplo, esto es una médula oblongada, bueno, la mitad, es como una oreja, ¿ves? Lo que vemos acá, en la mitad de la médula oblongada. Y estas, que se ve aquí marroncito, es la parte ventral del núcleo dorsal del vago. Esto es el núcleo dorsal del vago, que precisamente es el sitio donde están las neuronas del nervio vago. Entonces aquí vemos un animal preclínico, o sea, que no tiene todavía sintomatología clínica, pero que está positivo. Aquí ya vemos que el núcleo dorsal del vago está todo totalmente positivo, ¿verdad? Y el prión sigue avanzando hacia las otras regiones de lo que es la parte reticular, que controla sobre todo los movimientos y la propiocepción. Pero todavía vemos que es poco difuso, ¿verdad? En esta región. Luego, cuando la enfermedad avanza, ya vemos, fíjense, el núcleo dorsal del vago muy teñido, y además vemos la formación reticular y otras estructuras bastante teñidas también. Y ya en fases finales, pues prácticamente está todo totalmente afectado. Esta es la médula espinal. También vemos que sobre todo en las regiones sensitivas de la médula es donde hay mayor acumulación de priones, ¿sí? Lo que da esas alteraciones de tipo sensitivo, sobre todo prurito en el caso de las ovejas. Y si hacemos un corte longitudinal, vemos que esto está a lo largo de toda la médula espinal. Ok, ¿en qué consisten las pruebas rápidas? Se puede hacer, como ya dijimos, con la mitad del encéfalo que mantuvimos en fresco, pero también hay una forma de extraerlo. Por ejemplo, en los países que tienen programas de vigilancia activa, hacen extracción de estos trocitos de médula oblongada a través del foramen magno. Utilizando estas paletas o cucharas, ¿verdad? Se extrae un trocito de médula oblongada a través del foramen magno y con eso se hace las pruebas de inmunohistoquímica y de Western blot. Entonces el Western blot, al igual que la inmunohistoquímica, tiene igualmente una digestión previa con proteínasa K para eliminar la proteína celular y unas temperaturas altas y presión con autoclave, y luego utiliza algunos anticuerpos. Bueno, aquí está uno, por ejemplo, ese es un ejemplo de uno, 6H4, pero hay muchos otros anticuerpos que se pueden utilizar para detectar la proteína patológica. Aquí vemos
que una vez que esos trocitos se extraen, se cortan, se pesan, se hace una homogenización, claro, con todas las medidas de seguridad, en campanas de seguridad, con estas especies de batidoras o licuadoras, se licúa ese tejido y se coloca entonces, una vez que se homogeniza, se colocan estas placas para hacer la digestión con proteínas acá. Y posteriormente, luego de la digestión, se hace la electroforesis. Se corre entonces la muestra en un gel de poliacrilamida. Aquí vemos cómo la proteína se ubica por su peso molecular en el gel y vemos que sobre todo la porción de proteína patológica es la que se ubica a una parte más baja. Luego hacemos una transferencia y hacemos la detección con los anticuerpos y esto es lo que se llama un Western blot, precisamente. Y aquí vamos a detectar entonces la proteína patológica y así es como se ve. Estas son muestras negativas, todas estas que están acá. Esto es un marcador de peso molecular y las muestras positivas tienen esta característica que es una triple banda que es muy característica de la proteína priónica. Existen diferentes test rápidos para esta prueba. Otro método de diagnóstico es la detección de microfibrillas asociadas a Scrapie, se les llama así, se observan por microscopía electrónica y algunas pruebas en vivo que se han hecho muchas pruebas, pero hoy en día la que más se aplica es esta última, que es una amplificación in vitro, que es parecida a un PCR, pero consiste en que se toma la muestra, que puede ser inclusive una muestra de sangre de un animal vivo o una biopsia. Si tiene una pequeña cantidad de proteína patológica, se le va a agregar como sustrato la proteína celular, se hace una sonicación y la técnica consiste en que cada molécula de proteína patológica va a transformar ese sustrato que yo le estoy dando de proteína normal, la va a transformar en patológica, por lo tanto se va a ir amplificando. Y a medida que voy haciendo varios ciclos de amplificación, al final voy a obtener una mayor cantidad de proteínas patológicas que la puedo detectar con un Western blot o una inmunohistoquímica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una muestra que inicialmente no daba nada, era 0, pero a medida que se fueron haciendo las amplificaciones, ya se hace positiva. Es lo que, o sea, porque la muestra al principio es 0 porque no es porque no tuviese proteína patológica, sino porque no, en una técnica normal la cantidad era muy pequeña y no la detectaba. A medida que se hace la amplificación, entonces se puede detectar. En eso consiste la técnica. Bueno, luego habría que hacer todos los diagnósticos diferenciales con enfermedades virales, bacterianas, parasitarias, micóticas, metabólicas, intoxicaciones, traumatismos tumorales. Y como control tenemos el programa de vigilancia que incluye dos aspectos, que son el programa de vigilancia pasiva y vigilancia activa. La vigilancia pasiva es simplemente hacer descarte en los animales con síntomas clínicos sospechosos. O sea, los países que tienen programas de vigilancia pasiva solamente hacen diagnóstico de encefalopatías espongiforme a los animales que, por ejemplo, tuvieron signos nerviosos y fueron negativos a rabia, por ejemplo. Y entonces se les hace diagnóstico de encefalopatía bovina. Pero los países que tienen programas de vigilancia activa van a buscar muestras, por ejemplo, en los frigoríficos de animales aparentemente sanos, que van destinados a consumo, ¿verdad? Y allí también salen muchos casos, porque la gran mayoría de los casos de esta enfermedad son subclínicos. Entonces no llegan a desarrollar signos clínicos, pero sí están infectados. Entonces, por eso muchos países pues, han optado por hacer estos programas de vigilancia activa, tomando muestras aleatorias de animales a nivel de matadero. Y ya dijimos pues, que el control debe incluir la prohibición de consumo de harinas de carne y hueso para consumo de rumiantes y de otras especies, una eliminación adecuada de los MER, materiales específicos de riesgo, luego el sacrificio selectivo o erradicación total, esto depende de cada país. Una vez que se detecta un caso, se puede ir al sacrificio total del rebaño, eso es una erradicación total, o un sacrificio selectivo que puede ser, por ejemplo, solamente el sacrificio de las hijas o los padres, o sea, una línea genética del animal que haya resultado positivo. Luego están los programas de selección genética. Estas enfermedades tienen una relación y se sabe cuáles son los genes
de predisposición, por lo cual se puede hacer una selección en base a genética y hacer control de importaciones y exportaciones, no solamente de animales, sino también de productos, especialmente de los embriones y de los ovocitos, de semen también. Y quería contarles pues también un trabajo que hicimos hace algunos años, donde tuve la oportunidad pues de trabajar con estos clones bovinos que eran deficientes de la proteína priónica, o sea, eran animales knockout para el gen de la proteína priónica, o sea, el gen de la proteína que produce la proteína priónica normal, la PRPC. ¿Sí? Ese gen se llama PRNP. Quiere decir que estos animales no tenían ese gen. Por lo tanto, en teoría, si no tienen el gen de la proteína normal, por lo tanto no producen la proteína normal, por lo tanto, aunque sean inoculados con la proteína patológica, no pueden desarrollar la enfermedad, puesto que no tienen el sustrato de la proteína normal. Y eso fue un poco lo que hicimos. Bueno, primero fue demostrar que estos animales eran compatibles con la vida, y ciertamente sí lo fueron. Fue un trabajo que hicimos hace algunos años con el NIDC de Iowa, y la empresa que los produjo en aquella oportunidad era una empresa que estaba ubicada en Dakota, que es la empresa Ematex. Además participó gente pues de otras universidades y de otros países. Y básicamente, ¿en qué consistió? Pues simplemente estos animales se les hizo, esto es básicamente como un sistema parecido a lo que se hace cuando se hace la clonación, pero aquí hay una manipulación genética de una línea de células somáticas donadoras, se les eliminó el ADN donador y luego se le coloca un ADN de otra célula que puede ser, o se incluye en un ovocito que fue enucleado. Pero en el caso de los knockout, lo que se hace previamente, en este caso fue una línea de fibroblastos, se hace un bloqueo del gen específico utilizando un vector, en este caso el gen de la PRNP, de manera que no se puede, este ADN de esta célula donadora no tiene ese gen. Y luego se hace lo mismo que se hace en una clonación. Simplemente se tiene un ovocito que es donador al que se le extrae el ADN, ¿verdad? Va a servir como célula sin núcleo y luego se incluye este núcleo ya manipulado dentro de esta otra célula a través de una transferencia nuclear, y posteriormente pues se obtienen los blastocitos y se hace el trasplante, digamos, en unas nodrizas, y se obtienen estos animales que son clones y todos ellos son knockout. Esto fue lo que se hizo con estos animales y se demostró que eran compatibles con la vida. Hace varios años que se tuvieron esos terneros, estuvieron en este centro que era el NIDC en Iowa. Allí se realizaron entonces las pruebas ya de inoculación. Entonces teníamos, aquí están los knockout y un grupo de animales control que eran totalmente normales, a los cuales a ambos grupos se les inoculó los priones. El grupo de animales, esto que dice WT, es wild type, o sea, animales normales, o sea, sin ninguna manipulación genética, todos estos desarrollaron la enfermedad y murieron, mientras que los knockout no desarrollaron la enfermedad, con lo cual se demostró pues la hipótesis, ¿verdad? Estos son los Western blot. Aquí vemos los animales, estos que están acá eran todos los grupos control, todos desarrollaron la enfermedad y amplificaron la proteína patológica, mientras los knockout no desarrollaron la enfermedad y no amplificaron el prión. Aquí tenemos una inmunohistoquímica positiva de los casos normales que desarrollaron la enfermedad en los controles, y en el caso de los knockouts pues no amplificaron. Y la histopatología de los animales controles que desarrollaron la enfermedad con vacuolización, y los knockouts que no desarrollaron la enfermedad. Sin embargo, estos knockouts no eran completamente normales. Ellos, después de cierto tiempo, aproximadamente como a los 5 años de edad, también comenzaron a desarrollar ciertos signos, y observamos que después estas son células de cerebelo a nivel células de Purkinje del cerebelo. Esto es un knockout, y vemos que estas células ven que están
como pequeñas, necróticas, ¿verdad? Con núcleos pignóticos, cuando deberían ser así como están acá, ¿verdad? Redonditas, bien grandes. Entonces estos animales desarrollaron en forma espontánea esta alteración y algunas enfermedades de tipo nerviosa al final de su vida, con lo cual pues finalmente fueron sacrificados. De manera que todo esto fue ya no por la enfermedad, no por la inoculación del prión, sino por la ausencia de la proteína priónica celular, que fue lo que también esa proteína pues cumple unas funciones importantes en la protección y de las células contra la apoptosis. Bueno, estos clones básicamente se hacían también porque ellos eran donadores de anticuerpos humanos, con lo cual pues ese era un poco el uso que se les daba a estos animales, porque tenían también incluido un gen para producir anticuerpos humanos y producirlo en grandes cantidades. Y bueno, también hicimos algunas pruebas de amplificación in vitro, no solamente comparando proteína priónica con alfa-sinucleína de enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Que les mencioné al principio, estas enfermedades son muy parecidas y le hablo de esto último ya para mostrarles que hoy en día esta es la técnica de amplificación, este es el aparato que se usa para amplificación. Esto fue lo que hicimos también, hicimos una amplificación para comparar proteína priónica y proteína alfa-sinucleína de Parkinson. Esta es una amplificación. Vemos que después de la amplificación hay una gran cantidad de proteína patológica que se produce posterior a la amplificación. Y también fue igual para el caso de la alfa-sinucleína. Y algo interesante es que les quería mostrar es este ELISA que tiene el laboratorio Heidex. Ellos tienen un ELISA que sirve para detectar proteína patológica, en este caso específicamente para priones, okay, detecta alteraciones de conformación de proteína y todas estas muestras positivas son de animales positivos. Okay, pero nosotros también la adaptamos a la alfa-sinucleína para detección de muestras positivas a Parkinson. Entonces es una técnica bien interesante para hacer diagnóstico de estas enfermedades. Bueno, con esto pues entonces ya hemos terminado todo lo que nos faltaba y bueno, muchas gracias.